el 10 de diciembre de 1999, en un clima de enorme expectativa popular, asumió la presidencia el doctor Fernando de la Rúa. En el Ministerio de Economía fue designado el ex gerente de Finanzas Públicas del Banco Central de la dictadura militar, José Luis Machinea, cuya política estuvo centrada en la reducción del déficit, llegando a rebajar por decreto un 13% los sueldos de los jubilados y los trabajadores estatales que cobraran más de 1.000 pesos. El gobierno de la Rúa, contrariando sus promesas electorales, optó por profundizar el modelo neoliberal, intentando concretar los aspectos que su predecesor había dejado inconclusos. En consonancia con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la Rúa envió al Parlamento la Ley de Reforma Laboral, que terminaba con los últimos resquicios de la legislación protectora de los derechos del trabajador argentino. Su tratamiento en senadores fue escandaloso y se denunciaron coimas para aceitar la aprobación de la ley. El escándalo involucró al ministro de Trabajo, Alberto Flammarique, al amigo del presidente y director de la CIDE, Fernando de Santibáñez, y a numerosos senadores peronistas y radicales. Flammarique, lejos de ser sancionado, fue premiado con un ascenso, transformándose en el secretario general de la presidencia. El vicepresidente Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo, pero ante la evidente complicidad del Ejecutivo en la maniobra, el 6 de octubre de 2000 presentó su renuncia. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Ante el fracaso de la gestión de Machinea, el gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia decidió insistir con las recetas ortodoxas y le encargó a Ricardo López Murphy un severo plan de ajuste que despertó una ola de protestas en todo el país y provocó la renuncia del ministro del Interior, Federico Storani, y de la vicejefa de gabinete, Graciela Fernández Meijide. El 20 de marzo, de la Rúa reemplazó a López Murphy por Domingo Cavallo, quien asumía, según se decía, con un plan reactivador e industrialista. Las encuestas de la época le daban al ministro un 70% de popularidad. El ministro Cavallo pidió y obtuvo del Congreso poderes especiales para aprobar los sucesivos decretos de política económica que se suponía debían dar un giro al rumbo del país, y que sin embargo eran más de lo mismo y no lograron alejar el fantasma de la cesación de pagos. El presidente de la Rúa delegó también en Cavallo las grandes decisiones del gobierno. El ministro anunció que llevaría a cero el déficit fiscal mediante recortes en el gasto que incluían una rebaja del 13% en los salarios de los jubilados y empleados estatales que cobraran más de 500 pesos. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retirasen sus depósitos. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos. En Argentina, los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares, dueños de grandes fortunas, comenzaron a fugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior. En el sistema bancario se aceleró la pérdida de liquidez. El 14 de octubre, en las elecciones legislativas, se impuso el justicialismo. En algunos distritos ocupó el segundo lugar tras el voto en blanco o anulado, que expresaba el repudio de amplios sectores de la sociedad a la deserción de la mayoría de la clase política a ocuparse de los problemas reales de la gente y la excesiva preocupación por sus negocios personales y las rencillas del poder partidarias. Muchos jóvenes que votaban por primera vez eligieron a Bart Simpson y a Clemente, el candidato ideal, porque no tenía manos para robar. Con la excusa de frenar la escandalosa fuga de capitales que ya se había completado meses antes, el 30 de noviembre el gobierno intervino para salvar a los bancos congelando todas las cuentas corrientes, las cajas de ahorro
y los depósitos a plazo fijo, impidiendo que los ahorristas recuperaran su dinero y permitiendo un retiro de solo 250 pesos por semana. La medida afectó particularmente a los pequeños y medianos ahorristas y a los trabajadores, que gracias a la bancarización compulsiva impuesta por el gobierno no pudieron retirar el importe de sus sueldos. La falta de dinero afectó también seriamente a los cuentapropistas y a los sectores más desprotegidos de la sociedad que vivían de trabajos diarios o de la venta de desechos y cartones, pero que se encontraban ahora con que sus compradores no disponían de efectivo para afrontar los pagos. La situación se tornó explosiva y estalló el 19 de diciembre, cuando miles de desocupados de todo el país se lanzaron sobre los supermercados en busca de alimentos. En algunos distritos del Gran Buenos Aires se hicieron fuertes los rumores de que el gobierno provincial fomentó los saqueos, ordenando la no intervención policial como una manera de precipitar la caída de la Rúa. ¿Usted tiene alguna instrucción precisa de no tocarlo a los mexicanos? Exactamente, no tocarlo. Al caer la tarde, el presidente, aconsejado por su asesor permanente, su hijo Antonio, decidió decretar el estado de sitio en todo el país. La reacción popular no se hizo esperar. Miles de personas comenzaron a salir a las calles de las principales ciudades haciendo sonar sus cacerolas. En Buenos Aires se dirigieron a la Plaza de Mayo pidiendo la renuncia del ministro Cavallo. Cuando la concentración colmó la plaza, cumpliendo órdenes del presidente, el ministro del Interior, Ramón Mestre, ordenó a la Policía Federal reprimir a la multitud con gases lacrimógenos. Sectores importantes se dispersaron para volver a reunirse frente al Congreso Nacional, donde también los alcanzó la feroz represión policial que se cobró las primeras víctimas de la rebelión contra un gobierno completamente deslegitimado por sus medidas antipopulares. En las primeras horas del día 20 se anunció la renuncia del ministro Cavallo, pero la gente que volvió a concentrarse en la Plaza de Mayo y en las principales plazas del país exigió la renuncia del presidente de la Rúa. El clima de tensión fue creciendo y de la Rúa ordenó a su secretario de Seguridad, Enrique Matov, que despejara la plaza, y la Policía Federal, al mando del comisario Rubén Santos, recurrió a todos los medios represivos disponibles, incluyendo a la caballería, para cumplir la orden presidencial. El presidente se negaba a renunciar, mientras crecía el número de muertos como producto del descontrolado accionar policial. La oposición peronista no aceptó la última propuesta del mandatario de formar un gobierno de coalición. Finalmente, el 20 de diciembre a las 19:52, tras presentar su renuncia, Fernando de la Rúa huía en el helicóptero presidencial. Dejaba tras de sí una Plaza de Mayo en llamas, 30 muertos y un país mucho más pobre e injusto que cuando asumió la presidencia.